tal? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto, como todos los lunes, su servidora Adriana Jurado Valadez, y me acompaña en la conducción el contador Martín Orozco Sandoval, presidente de Causa Común TV. Contador. Buenas tardes, muchas gracias a su presencia. Vamos a tocar un tema que está de moda, un tema que tenemos un año platicando de él, que es la economía, con dos personas que tienen todas las estadísticas y que ojalá demos algunos buenos tips para mejorar la economía familiar y sobre todo qué es lo que nos espera en los próximos meses en este tema tan importante, que a ver si de verdad ya tocó fondo como lo dicen todos los expertos. Muchas gracias. Y bueno, aquí a mi derecha se encuentra con nosotros el ingeniero Alberto Aldape. Él es director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Y aquí a mi izquierda, y no a mi siniestra, como escuché una vez un comentario por ahí, el empresario Juan Lobo Certuche, y él es presidente de la Mesa de Economía de Causa Común, porque este tema, como muchos otros, nos interesan en Causa Común, que es un movimiento de ciudadanos interesados por Aguascalientes. Y bueno, iniciaríamos con el tema de la situación económica en Aguascalientes y aprovechando toda la información y la infraestructura que usted cuenta, ingeniero Aldape, ¿cuáles son los indicadores de economía en este momento en Aguascalientes? Bueno, básicamente Aguascalientes no escapa a lo que es los indicadores a nivel internacional y a nivel México. Primeramente, el famoso Producto Interno Bruto. Sí vamos a tener una caída muy importante y esto significa que no estamos generando los suficientes productos y servicios como lo hacían en forma anual en el 2008 o anteriormente. Y esto se refleja en empleos. Las estadísticas son del que las dicen y depende de cómo las queramos matizar, es como las podemos ir nosotros dando a la opinión pública. Por ejemplo, un dato es que el número de registros administrativos del Seguro Social, que disminuyó de mayo con junio en 50 registros. Es una forma de ver las cosas. Pero también hay otros personajes que pueden decir, bueno, sí, pero en un año se han perdido más de 12,000 registros. Entonces, los dos datos son correctos. Sin embargo, lo que tenemos que estar viendo ahorita es que eso ya pasó, eso es historia. Y nos puede decir de dónde podemos partir hacia adelante. ¿Qué esperaríamos para el segundo semestre de este año en cuanto a los registros administrativos en el Seguro Social? Por lo pronto, que se estabilicen y que puedan empezar a crecer a partir del último trimestre del año. Esto quiere decir que vamos a tener una mejora en empleos y esto es mejorar los ingresos de las familias y de una u otra forma es mejorar las condiciones que tienen en ingreso-gasto en los hogares. Y todo esto es parte de un entorno en el cual nos vemos inmersos este año, en el que, a diferencia de crisis anteriores, en donde el país era el que estaba en crisis y el mundo estaba bien, ahora el mundo está en crisis y nosotros no somos ajenos y no tenemos a quién venderle, aunque produzcamos. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos hacen ver que en el próximo semestre vamos a estar en mejores condiciones, que la crisis no es como una mesa de ping-pong en el cual baja y rebota, sino que seguramente vamos a tener un periodo de estabilización y después empezará a crecer la economía y que por lo pronto tenemos que seguir apoyando a las familias a que administren mejor su ingreso, a que gasten realmente en lo sustantivo y que de esta forma puedan hacerle frente a unas condiciones económicas que seguramente se verán mejoradas a partir del año 2010. ¿Cómo ve usted el programa económico de emergencia económica implementado desde inicios de este año por el gobierno federal y lo que se está haciendo en el estado? ¿Es suficiente? ¿Hace falta más? ¿Ha ido cambiando la crisis y se tiene que modificar el esquema? Ha ido cambiando la crisis y lo más importante de los programas emergentes es que sean oportunos, suficientes y accesibles. ¿Qué sucede cuando nosotros en el estado tenemos un programa de emergencia económica que lo damos a conocer en el mes de mayo? Ya se nos fueron 5 meses. Si a esto le aunamos una crisis en los ingresos de la federación, pues le llegan al estado menos recursos. Esto significa menos recursos que le puedan asignar a los programas emergentes. Y si le agregamos una carga burocrática, esto hace que los programas dejen de ser eficientes. Lo que necesitamos es eso, que realmente sean oportunos, suficientes y accesibles. Y que de una u otra forma se tenga la posibilidad de acceso
a la mayoría de los factores de la producción. Para eso es necesario también que sean programas consensados con la sociedad. A final de cuentas, el diálogo social es muy importante en estos momentos de crisis, para que de ahí salgan las respuestas a esta situación económica que, como todo en economía, todos los días cambia. Juan Lobo Certuche, en la mesa de economía de causa común, ¿cuál es la visión que tienen en este momento de la problemática de economía precisamente en el Estado? Pues ha sido una situación muy interesante la que se ha dado ahí, porque he tenido oportunidad de estar en medio de algunos empresarios que representan distintos tipos de actividad en el gobierno, en el Estado, perdón, y cada uno pues tiene el enfoque que su empresa le ha permitido ver. Tenemos representantes de turismo, tenemos del comercio, tenemos de algunas maquiladoras, etcétera. Tenemos variedad de opiniones, pero el sentir fundamental de todos es que han tenido que soltar empleados, o sea, ha habido pérdida de empleo. Al haber pérdida de empleos, lógicamente esas familias no tienen los recursos suficientes, se ha bajado el consumo y se empieza a generar un círculo vicioso, ¿verdad? Donde al tener menos recursos, pues hay menos producción porque no hay quien la consuma. Aunado a lo que comentaba Alberto, de que pues, si ya no tenemos tampoco las exportaciones, por así decirlo, porque nuestro país vecino, que era el primer importador de nuestras cosas, tampoco nos está consumiendo, pues todo ha sido al descenso. Esta situación pues tiene muy preocupado a este sector económico de la población, que si bien no son especialistas, son economistas porque han conocido la economía al andar, ¿verdad? O sea, ellos están viviendo las situaciones con sus empresas, del tipo que sea. Y cada uno ha manifestado qué es lo que le preocupa. Y como nos hemos enfocado a trabajar este asunto, ha sido precisamente percibir todas esas opiniones y tratar de organizarlas de tal manera que no se vayan disipando, que se vayan perdiendo en un desorden. Entonces, esa mecánica que hemos seguido nos ha permitido ir centrando un poquito más ese cúmulo de información que nos han dado para llegar precisamente a atacar lo que concentramos como principales problemas. Y uno de ellos es que se quejan de que las políticas económicas no están de acuerdo a las necesidades propias del Estado de Aguascalientes. Yo lo interrumpiría un poquito en este tema. El gobierno no está dando lo que realmente requiere el empresario, y el empresario está dando lo que requiere en este momento la crisis económica. Pues yo creo que es muy importante esa pregunta, y pues ahí también en la mesa podríamos hacer esos cuestionamientos. No podría yo hablar ahorita a nombre de los empresarios, pero si nos vamos a lo que he escuchado en algunas otras ocasiones, inclusive en programas de ustedes de semanas anteriores, donde se dice que la participación no es homogénea, o sea, estamos metidos un poquito en el egoísmo, o en mucho en el egoísmo, donde cada quien queremos resolver nuestro problema. Otro de los problemas es esa falta de solidaridad, digamos, entre empresarios. Por ejemplo, algún empresario puede estar equilibrado ahorita, aunque no con los beneficios que tuviera anteriormente, pero posiblemente pudiera hacer mayores alianzas con otros compañeros empresarios y salvar un poco más la situación. Se habla mucho de las empresas socialmente responsables. Exacto. Con las condiciones económicas actuales, ¿es posible que un empresario diga, ay, no, déjame, pienso más en mi trabajador y a ver cómo le hago? Si es posible, están dadas las condiciones